Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de los días viernes de liquidador y sectorista aduanero. En esta oportunidad venimos, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a traerles un tema que ya viene, digamos, como una sucesión de el tema que habíamos visto el viernes pasado. El viernes pasado hablamos de clasificación arancelaria, pero habíamos tratado el tema de la interpretación de la primera regla de la clasificación arancelaria. En esta oportunidad vamos a continuar y vamos a hablar sobre la segunda y tercera regla interpretativa. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercio Facilitador Logístico, y empezamos ya. Vamos a hacer un breve resumen de los conceptos generales de nomenclatura arancelaria, porque bueno, es importante ir a la especificación de hoy, correcto, que es el tema que vamos a tratar, de la segunda y la tercera regla, pero también es importante refrescar un poquito los conceptos generales. Entonces, recordemos que la nomenclatura arancelaria es una enumeración, ¿verdad? ¿Por qué es una enumeración? Porque tenemos 10 dígitos que conforman la subpartida nacional y que nos darán la clasificación arancelariamente correcta del producto. Bien, esta enumeración decimos que es descriptiva, decimos que es ordenada y decimos que es metódica. Decimos que es descriptiva porque esa enumeración de 10 dígitos, que es la subpartida nacional, nos va a describir el producto que queremos clasificar. Por eso es que decimos que esta es una enumeración descriptiva. Decimos que la nomenclatura es una enumeración ordenada porque el libro del arancel de aduanas presenta un índice, ¿correcto? Presenta un índice. Es decir, nosotros tenemos una estructura en el arancel de aduanas de secciones y capítulos, entendiendo que cada sección contiene cierta cantidad de capítulos. Y entendiendo también que la agrupación de este índice es una agrupación, vamos a decirlo así, por familias o por afinidades. Siendo que, por ejemplo, si nosotros vemos este índice que está en pantalla, la sección 1 pertenece a los animales vivos y a los productos del reino animal. Entonces ya hay una familiaridad ahí, ¿verdad? Ya sabemos que todos los capítulos que se van a contener en esta sección 1 van a hablar o de animales vivos o de productos del reino animal. Y entonces ya podemos empezar a ubicarnos mejor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por valor indicativo, podríamos pensar en qué capítulo podríamos encontrar la trucha fileteada. Y la vamos a encontrar en el capítulo 3, ¿verdad? Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. Yo podría preguntarme, por ejemplo, dónde voy a encontrar la miel de abeja. Y la voy a encontrar en el capítulo 4, ¿verdad? Que son los productos derivados de los animales. En este caso hablamos de la miel natural. Entonces, ya sé que está en el capítulo 4. Y entonces, se dan cuenta, el índice nos da un valor indicativo, nos da un atisbo de dónde podemos ubicar correctamente la partida, ¿verdad? Recuerda que los dos primeros dígitos de la subpartida nacional coinciden con el número de capítulo donde se encuentra. Si queremos mirar un par de ejemplos más, la sección 2 está, digamos, formada por todos los productos
del reino vegetal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera clasificar manzanas frescas, me iría al capítulo 8 que habla de las frutas. Entonces ya sabría que mi subpartida va a empezar con 0,8, porque los dos primeros dígitos coinciden con el número de capítulo. Por ejemplo, si yo quisiera clasificar, vamos a decir así, el orégano, vamos a ir al capítulo 12. ¿Ok? Vamos a ir al capítulo 12 de los productos del reino vegetal. Entonces, esta segunda condición que tiene esta enumeración de ser ordenada nos ayuda bastante por, número uno, tener una agrupación de secciones y capítulos por afinidad. Y número dos, que ese detalle de la afinidad nos permite a nosotros poder, al menos en una primera lectura, más o menos tener claro en qué capítulo se van a encontrar el producto que quiero clasificar. Y finalmente decimos que la nomenclatura es una enumeración metódica porque existen 6 reglas para la interpretación de la nomenclatura, ¿verdad? Existen 6 reglas para la interpretación. Ya el viernes pasado habíamos visto la primera regla de las 6 que existen y hoy nos vamos a concentrar en la regla 2 y 3, que bueno, vamos a verlo en un momentito más adelante. Pero recordemos que se dice en la teoría que esta nomenclatura arancelaria es una enumeración metódica porque hay un método para poder clasificar, porque hay un método para poder llegar a la partida arancelaria correcta. Y ese método está soportado por las 6 reglas de interpretación de la nomenclatura. Entonces, por ello, decimos que la nomenclatura es una enumeración descriptiva, ordenada y metódica. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales debemos de clasificar de manera correcta? Básicamente 3 son los principales. 1, para una correcta tributación, ¿verdad? Ya sabemos que con la subpartida nacional correcta, nosotros vamos a poder saber qué tasa de ad valorem y demás tributos vamos a pagar cuando queremos ingresar la mercancía a Perú. Pero también puede hacerse, digamos, mirando al mercado de destino. Si bien es cierto, sabemos que ingresando a la subpartida nacional al portal de SUNAT, vamos a ver la tasa arancelaria y demás tributos que se pagan al ingresar a Perú. Si yo ingreso a páginas de otros países, con la partida arancelaria también voy a poder ver los tributos que se pagan en los otros países, ¿verdad? Eso, por ejemplo, va a ayudar mucho al análisis que hagan las empresas exportadoras. Asimismo, clasificamos arancelariamente para poder obtener las restricciones de ingreso o de salida de producto, ¿verdad? Sabemos que muchos de los productos que se exportan o importan necesitan permisos de alguna autoridad competente paralela a la administración aduanera. Entonces, ¿cómo saber que mi producto para ingresar o salir de un determinado país requiere permisos? Lo vamos a saber a través de una correcta clasificación arancelaria. Asimismo, también la partida arancelaria nos va a ayudar a poder conocer las preferencias arancelarias que hay en el mundo acorde a los tratados de libre comercio, ¿verdad? Hablamos mucho de acuerdos comerciales, de apertura de mercados, de productos que ingresan a los países del mundo sin arancel, o productos del mundo que ingresan a Perú sin arancel, pero no son todos. Cuando los países firman un acuerdo, no negocian todos los productos, solamente negocian una parte, porque siempre tienen que mantener su cuota de protección de sus industrias. Entonces, para poder saber si el producto que yo estoy exportando tiene preferencia arancelaria, o para saber si el producto que estoy importando
tiene preferencia arancelaria, necesitamos clasificar correctamente. Y podríamos también adherir otros objetivos, básicamente estadísticos, ¿no? Cada vez que yo voy a querer, de fuentes confiables, obviamente, obtener data estadística que me ayude a estudiar mercados, que me ayude a hacer análisis, que me ayude a tomar decisiones, entonces voy a necesitar tener la partida arancelaria correcta del producto, porque todas estas webs que están ahí en el ciberespacio me van a solicitar la posición arancelaria para poder tener con ellos las estadísticas. Entonces, para saber cuántos tributos se pagan, para saber permisos, para saber beneficios del TLC y fines estadísticos también, podríamos decir que son los 4 objetivos más importantes por los cuales debemos de clasificar correctamente. ¿Ok? Bien. En Perú, así como en el mundo, el arancel de aduanas tiene calidad de normativa, tiene calidad de norma legal, tiene rango de ley. Sabemos que este sistema de codificación descriptiva, ordenada y metódica ha sido creada por la Organización Mundial de Aduana. Perfecto. En pro de unificar criterios en cuanto a la descripción de un producto. Muy bien también. Sin embargo, la OMA no es una autoridad que pueda gobernar los países. Por lo tanto, lo que cada país tuvo que hacer, Perú no es la excepción, es tomar ese sistema descriptivo, ordenado, metódico, creado por la OMA y llevarlo hacia Perú como un decreto supremo. Y promulgar un decreto nuevo cada 5 años, que ocurren las revisiones de la OMA a un nuevo arancel. En la actualidad, nosotros en Perú trabajamos con el arancel de aduanas 2017. La nueva versión será la del 2022. Y si ustedes ven las primeras páginas de su libro de arancel de aduanas, van a poder mirar que dice Decreto Supremo 342-2016, Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque para que estas reglas de clasificación, esta aplicación de aranceles, sea mandatario en este país, es decir, sean de observancia obligatoria, deben de tener rango de ley, ¿correcto? Imagínate que el arancel de aduanas de la OMA fuese como los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, que son prácticas de uso mutuo. Sería un desorden, ¿verdad? Porque imagínate que el arancel de aduanas fuese solo un manual, no un decreto supremo, no parte del compendio de la legislación aduanera. ¿Qué sucedería? Yo clasificaría como mejor me parezca, tú clasificarías como mejor te parezca, la aduana te impondría una partida como mejor le parezca y esto sería una arbitrariedad. En cambio, qué diferente es cuando estas 6 reglas de clasificación, que son el corazón de este arancel, tienen rango de ley. Así, si en algún momento la administración aduanera observara nuestra clasificación como no correcta y nosotros supiéramos que sí está correcta, podemos apelar a ese tipo de notificaciones, contestar ese tipo de notificaciones, teniendo como base legal el Decreto Supremo 342-2016. Entonces, qué importante es tener el arancel de aduanas en Perú como una norma. ¿Ok? Una norma que está estructurada por 21 secciones. Pongo número 21 en romano porque las secciones están numeradas en romano en el arancel. 21 secciones dentro de 97 capítulos.
Eso lo encontraríamos a nivel mundial, pero Perú adicionó un capítulo extra. Entonces, en realidad, para Perú son 21 secciones con 98 capítulos. ¿Y para qué agregamos un capítulo más? ¿Por qué adicionamos un capítulo más? Porque hemos querido darle un impulso a todo lo que es la importación de productos a través de los envíos de entrega rápida y de los envíos postales, es decir, a través del uso de courier y del uso de SERPOS, respectivamente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros traemos productos por un valor FOB hasta $200, son muestras comerciales que no están obligadas a tributar, que pagan cero, y aquí lo encontramos, ¿verdad? Entonces, un envío de entrega rápida con valor que no supera $200 está en la subpartida nacional 9809000020. Y si en lugar de traerlo por courier lo traigo por SERPOS, estaría en la 9810000010. Entonces, hay algunas mercancías con tratamiento especial, también el menaje de casa, etcétera, que se les ha dado una clasificación arancelaria especial, más no por su contenido, no por su merciología, que es pilar en la nomenclatura, sino por ciertas características como embarque, ciertas características como mercancía. Por eso es que este capítulo se salta un poco la teoría, sale del apoyo de la merciología y va simplemente a puntualmente características como embarque, como despacho y no como composición y naturaleza del producto. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que en nuestro sistema nosotros tenemos 10 dígitos como subpartida nacional, siendo que los dos primeros números siempre van a ser el número de capítulo, ¿correcto? Si en este caso el número de capítulo es 12, es porque el producto está contenido dentro del capítulo 12. ¿Ok? Los dígitos 3 y 4 van a ser el subcapítulo. Los dígitos 5 y 6 van a ser el sistema armonizado, la subpartida del sistema armonizado. ¿Qué significa esto? Que los 6 primeros dígitos a nivel mundial son iguales. Entonces, en todo el mundo, los 6 primeros dígitos van a ser iguales. Por eso es que, por ejemplo, se recomienda que en los certificados de origen se ponga solamente los 6 primeros dígitos, porque son los que no van a variar en ningún país del mundo que utilice este sistema, en ningún país miembro de la OMA. Si utilizamos más de 6, podemos generar confusiones y hasta invalidez de certificados de origen. Así que cuando nosotros queremos hablar de una posición arancelaria con cualquier país del mundo, utilizamos los 6 primeros dígitos que se conocen también como el sistema armonizado o el HS Code, HS Code en inglés. Luego, los 8 primeros van a ser iguales a nivel de la comunidad andina. Por eso decimos que los primeros 8 dígitos son la partida andina. Significa la nomenclatura arancelaria de la comunidad andina. Entonces, mientras yo esté dialogando con partners de Ecuador, de Perú, de Bolivia o de Colombia,
podemos hablar en función de 8 primeros dígitos. Pero si son otros países, solo podemos hablar en función de los 6 primeros dígitos. ¿Ok? Y los últimos 10 son la subpartida nacional o el arancel nacional del país importador. Vale decir que los 10 dígitos van a ser válidos solamente en Perú. Entonces, para hablar en común con cualquier país del mundo, hablamos en base a los 6 primeros dígitos de la posición arancelaria. Si estamos hablando con partners de la comunidad andina, entonces podemos hablar en función de 8 primeros dígitos. Y solo a nivel Perú podemos hablar de los 10 dígitos. Es así como debemos entender la composición de estos números. ¿Ok? Muy bien. Entonces, habiendo hecho un poquito de recordatorio de lineamientos generales referentes a la nomenclatura arancelaria, es momento de entrar a ver ejemplos de las reglas interpretativas segunda y tercera. ¿Ok? Ahí vamos. Muy bien. Vamos a recordar brevemente la regla 1, porque es necesario hacerlo para poder hablar de las reglas 2 y 3. ¿Qué dice la regla 1? ¿Qué nos dice en la pantalla? Nos dice: los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Este fue nuestro tema central del webinar del viernes anterior. Y habíamos aprendido que los títulos de sección, de capítulo y de subcapítulo me podían dar cierta orientación a la clasificación, valor indicativo, pero que debíamos observar el texto de la partida y las notas de sección o de capítulo para llegar a la respuesta final. Eso es lo que decía la regla 1. Pero la regla 1 termina con una frase que he puesto un poquito más abajo en rojo. La regla 1 termina diciendo: y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, habla de la regla 1, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. ¿Y cuáles son las reglas siguientes? Las reglas del 2 al 6. Pero reflexionemos en esto. Si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, o sea, si no estás en contra de la regla 1, esa es la interpretación, si no está en contra de la regla 1, se pueden aplicar las reglas del 2 al 6. Esa es la interpretación de estos últimos 2 renglones con los que termina la regla 1 y da pie a las otras reglas. Te quiere decir lo siguiente: yo puedo utilizar las siguientes reglas, las reglas 2, 3, 4, 5, 6, las puedo utilizar mientras que no sean contrarias, no contradigan a la regla 1. Por eso es importante, antes de entrar en profundidad con la regla 2 y 3, volvernos a estacionar en la regla 1, recordarla y lo importante que es las últimas líneas de esta regla. Yo puedo utilizar las reglas del 2 al 6 si no le dan la contra, si no se oponen, si no son antagónicas a la regla 1. Entonces, esa es la primera premisa que debemos entender. Yo puedo aplicar las reglas del 2 al 6 mientras no contradigan a la regla 1. Ya entendiendo esto
y poniendo eso como premisa máxima, vamos a entrar en detalle de la regla 2. La regla 2 está dividida en la regla 2A y la regla 2B. ¿Ok? Vamos a la regla 2A primero. Voy a leer y luego pasaremos al ejemplo. Dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente la característica esencial del artículo completo o terminado. Yo te invito a hacer un ejercicio en este momento. Vamos a cambiar la palabra artículo por producto. ¿Ok? Cambiemos la palabra artículo por la palabra producto. Y vamos a cambiar la palabra alcanza por la palabra incluye. ¿Ok? Te hago esa propuesta. Tú también que me estás acompañando en la transmisión, haz este ejercicio conmigo. Cambiamos artículo por producto y la palabra alcanza por la palabra incluye. Y vamos a ver cómo suena. Cualquier referencia a un producto en una partida determinada incluye al producto, incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente la característica esencial del artículo completo o terminado. Cualquier referencia a un producto en una partida determinada incluye ese producto incluso si está incompleto o sin terminar, siempre y cuando se mantenga la característica esencial del artículo completo o terminado. Vamos a adherir los conceptos a los conceptos incompleto o sin terminar. Vamos a adherirle los conceptos desmontado o sin montar. A veces cuando cambiamos por palabras sinónimas más simples, podemos entender mejor. Entonces, ¿qué me está diciendo la regla 2A? Me dice la regla 2A que para la clasificación arancelaria, un producto incompleto va a ser la misma clasificación arancelaria que si estuviese completo. Que un producto sin terminar va a ir en la misma subpartida que si el producto estuviera terminado. Que un producto que ha venido desmontado va a ser la misma subpartida que si estuviera montado. Y que un producto que viene desarmado va a ser la misma subpartida como si viniera armado. Todo esto mientras se cumpla la condición de que esté presente la característica esencial del producto. O sea, lo que da la identidad al producto, lo que da la funcionabilidad al producto. Entonces, un producto puede estar incompleto, pero si está su carácter esencial, se clasifica en la subpartida como si estuviera completo. Un producto sin terminar, pero tiene la característica esencial, se clasifica en la misma subpartida como si estuviera terminado, siempre que se mantenga el carácter esencial. Lo mismo para el concepto de desmontado y el concepto de desarmado. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos aquí un equipo de cómputo formado por 4 componentes, ¿verdad?
tenemos el monitor, tenemos el teclado, tenemos el mouse y tenemos el CPU. ¿Cuál es el que le da el carácter esencial a un computador? El procesador, ¿verdad? Porque un computador es un procesador de datos. Entonces, aquí en amarillo estoy marcando al componente que le da el carácter esencial al producto. Entonces, por ejemplo, si yo traigo esta computadora sin mouse, comercialmente puede estar incompleta, pero para la clasificación arancelaria el equipo de cómputo está completo, porque permanece el que le da el carácter esencial, que es el procesador. Yo puedo traer el equipo de cómputo sin teclado y lo puedo seguir clasificando como computador porque el procesador está presente, la característica esencial está presente. Puede ser que comercialmente esté incompleto, claro, equipo de cómputo sin teclado, pero para la clasificación arancelaria está completo. Pero, qué diferente sería si yo no traigo el CPU, solo traigo el monitor, el teclado y el mouse. En ese caso, ya no lo podría clasificar como computadora, porque está incompleto, pero a la vez ya no está el que le da el carácter esencial y la identidad. Por lo tanto, en ese caso no me quedaría más que clasificarlo como equipos de cómputo, o perdón, clasificarlo como partes de computadora. A la ausencia del CPU, debería de clasificarlo solo como partes de computadora. Pero mientras esté el CPU y falte lo demás, sí se pudiera clasificar como equipo de cómputo. En la partida 8471410000. Ahora, vamos a otro ejemplo. Me compro un ropero de madera, como el que estamos viendo en pantalla. Y ustedes saben que actualmente vas a estos centros comerciales o tiendas como Sodimac, como Promar, y te venden los roperos de madera desarmados, en cajitas, ¿no? Y luego te lo venden con un plano y ya tú lo armas en casa. Ok, pregunto yo, ¿ese ropero que viene en una caja desarmado tiene el carácter esencial? Por supuesto que sí, porque está desarmado, pero con todas las piezas. Entonces, es un ropero. Entonces, va a ser la misma subpartida si yo importo un ropero armado que un ropero desarmado. Irían a los demás muebles de madera. Entonces, no va a haber distinción porque el ropero está completo. Armado o desarmado está completo. Mantiene el carácter esencial, va a ser la misma subpartida nacional. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de la regla 2A. ¿Qué nos dice la regla 2B? Que es la segunda parte de la regla 2. ¿Qué nos dice la regla 2B? Y por favor, no se olviden, las reglas del 2 al 6 no pueden contradecir a la regla 1. ¿Qué dice la regla 2B? Dice, permítanme leer por favor, cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Cualquier referencia a una materia
En una partida determinada alcanza dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La regla 2b nos está hablando de productos que están mezclados, ¿correcto? Mezclados. Mezclados tanto a nivel de materia prima o insumo, ¿correcto? Tanto a nivel de materia prima o insumo, o mezclados a nivel ya de productos terminados. Entonces la regla 2b me está hablando de ciertos productos. ¿De cuáles? De productos que tienen una característica, están mezclados, o sea, no tienen un componente único. No tienen un componente único. Esa materia prima, ese insumo, está mezclado con otros. Ese producto terminado es un componente mezclado también. De eso nos habla la regla 2b. Pero la regla 2b en sí misma no nos plantea la solución, sino que la regla 2b nos está diciendo que cuando tengamos este tipo de situaciones de insumos mezclados o manufacturas constituidas por diferentes materias, la regla 2b nos habla de estos productos, sí, pero no nos da una solución en concreto, sino nos dice que la clasificación en estos casos tiene que hacerse de acuerdo a la regla 3. Entonces, podemos decir que la regla 2b nos dice la situación de ciertos productos, las materias mezcladas o asociadas y las manufacturas de una materia combinadas con otra. Nos encofra la situación, pero no nos da la solución, nos da un pase a la regla 3. Entonces, las situaciones de la regla 2b se solucionan con la regla 3. Y la regla 3 tiene 3 partes. Tiene la regla 3a, tiene la regla 3b y tiene la regla 3c. Pero antes de entrar al detalle de 3a, de 3b y de 3c, la regla 3 tiene una premisa primero, tiene un presupuesto. ¿Y qué nos dice? Tiene una introducción esta regla. Veamos esa introducción. Dice, cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en 2 o más partidas por aplicación de la regla 2b o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. Y ahí recién le da pase a los detalles de A, de B y de C. Pero aquí hay varias cositas por mirar. Dice, cuando una mercancía pudiera clasificarse, o sea, nos habla de una posibilidad, no de un hecho concreto, de una posibilidad no confirmada, porque nos dice en principio. O sea, cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en 2 o más partidas. En 2 o más partidas. O sea que nos está diciendo la interpretación de la regla. Nos está diciendo que pueden haber situaciones donde nuestra respuesta correcta pueda ser 2 subpartidas o más. Mira qué interesante, ¿eh? La regla 3 te está diciendo, puede ser que hayan casos donde clasificar en una subpartida o en otra puedan ser todas
ciertas, puedan ser todas correctas. ¿Ok? Puedan ser todas correctas. Entonces, esta introducción de la regla 3 te pone en esa situación. Te dice, hey, estás en un caso de producto mezclado. Ok, es posible que ese producto mezclado tenga más de 2 subpartidas nacionales correctas. Es posible que tenga 2 o más subpartidas nacionales correctas. Para tenerlo claro, mira el detalle 3A, 3B, 3C. Es lo que nos dice la introducción. ¿Correcto? Una vez más. La introducción de la regla 3 nos dice que cuando tengamos un producto mezclado, asociado, es posible que 2 subpartidas o más te den todas una respuesta correcta de clasificación. Es posible. Pero para filtrar esa posibilidad, tenemos que mirar el detalle de la regla 3A, 3B y 3C. Vamos a ese detalle. La regla 3A. La regla 3A tiene sus 2 líneas iniciales muy claras. La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre la de alcance más genérico. Entonces, si tienes 2 subpartidas o más como posible respuesta, como lo decía la introducción de la regla 3, si tienes 2 subpartidas nacionales o más como posible respuesta, dice la regla 3A que te tienes que ir a la cual sea más específica. ¿Ok? Entonces, tengo 2 subpartidas. ¿A cuál me voy? A la más específica. Tengo 5 subpartidas. ¿A cuál me voy? A la más específica. Pero, ¿qué pasa cuando una subpartida es tan específica como la otra? ¿Qué va a pasar? Seguimos leyendo la regla 3A. Sin embargo, dice, cuando 2 o más partidas se refieran, cada una solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados a la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Entonces, en conclusión, si tenemos 2 alternativas o más de respuesta y una de ellas es la más específica de todas, vamos a ella. Pero si tenemos 2 o más alternativas y todas tienen el mismo grado de especificación, podemos tomar cualquiera de las 3. Mira este producto. Típico comercialmente, ¿verdad? Esto es un producto que te incluye en un solo pack juego de ajedrez, de damas y de dominó. ¿Ok? En un solo pack juego de ajedrez, de damas y de dominó. ¿Cómo lo clasificamos? Es un producto compuesto, o sea, es una situación de regla 2B. Las situaciones de regla 2B se solucionan aplicando la regla 3A. La regla 3A nos dice, vayamos a lo específico sobre lo genérico. No existe ninguna subpartida que diga juego de ajedrez, damas y dominó. No existe. Pero sí existe una subpartida que dice juegos de ajedrez y de damas. Y dice la regla que basta con que describa a uno de los componentes. Y aquí está describiendo a 2. Ya no es necesario que diga dominó. Si este producto fuese ajedrez, dama, dominó y vagabund, sería la misma subpartida. O sea, así le adhieras más juegos,
Esta es su subpartida nacional. Aplicación de regla 3A. ¿Ok? Aplicación de regla 3A. Vamos ahora a la regla 3B. Acuérdate que la regla 3 en su conjunto es la regla de la problemática de los productos mezclados. ¿Ah? La regla 3 en su conjunto. ¿Ok? Vamos a leer la regla 3B. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse en la regla 3A, o sea, en la anterior que hemos visto, se clasificarán según la materia o artículo que le confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. O sea que la regla 3B nos dice, si tenemos un producto mezclado donde podamos determinar que uno es más importante que el otro, entonces lo clasificamos por el que le dé el carácter esencial. ¿Ok? Si un producto viene mezclado, pero uno de los componentes le da la identidad, tenemos que ir hacia esa subpartida. Esto no sucede aquí, porque aquí no podemos decir que a este juego la identidad se lo da el ajedrez, las damas o el dominó. Los tres son juegos. ¿Pero qué me dicen de esto? ¿Qué me dicen de este ejemplo del yogur con el cereal? ¿Qué me dicen de este yogur con cereal? Aquí sí claramente tenemos uno que le está confiriendo la identidad. ¿Ok? Aquí sí tenemos uno que le está confiriendo la identidad, que es el yogur. Entonces aquí sí no podríamos decir que estaría bien clasificarlo como cereal o como yogur, porque este producto se comercializa como yogur. Lo encuentras en los supermercados en la sección de lácteos. Entonces, aquí sí es posible determinar el carácter esencial. A esa subpartida vamos y lo clasificamos como yogur. Así que sería la misma subpartida si estuviese acompañado de esa galletita o si no estuviese acompañado de esa galletita. Ahí está la diferencia entre la aplicación de la regla 3A y 3B. La regla 3A, productos compuestos donde ninguno es el principal. En la regla 3B, productos compuestos, pero donde uno sí da el carácter. Y finalmente la regla 3C es la que siempre nos va a invitar a esa partida bolsa de los demás, ¿no? Si no puedo clasificar el producto en la regla 3A y la 3B, voy hasta la última de las razonablemente a tener en cuenta, que normalmente es los demás. Entonces no olvidemos que podemos aplicar regla 2A, 2B, 3A, 3B y 3C, siempre y cuando su aplicación no vaya en contra de la regla 1. La regla 1, vamos a decir de alguna manera, es la regla madre por excelencia, ¿no? Es la regla madre por excelencia. Pero podemos aplicar las otras reglas para diferentes situaciones, pero no pueden contradecir a la primera. O sea, siempre va a ser importante ir a los textos de partida y a las notas de capítulo y a las notas de sección.
Muy bien, es momento de entrar a sus preguntas. Si las tuvieran, por favor, encantados aquí de poderlas disipar. A ver, tengo una consulta aquí de Alonso Gastulo Chirinos. Buenas tardes, Alonso. Dice, ¿cuál es la subpartida arancelaria de un mordedor para perro fabricado en caucho, considerado como juguete para perro? A ver, recuerda, Alonso, y todos los que estamos aquí reunidos hoy, que existe un capítulo para los juguetes, pero ese capítulo de juguetes, que es el capítulo 95, ¿correcto? El capítulo 95, en los títulos, aplicando la regla 1, en los títulos, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios. Y está hablando claramente de juguetes para niños, para humanos. Por lo tanto, no existe aún un capítulo especial de juguetes para mascotas, pero el producto es de caucho. Entonces, este producto iría al capítulo 40 de caucho y sus manufacturas. Y ya ahí, adentrados en el capítulo 40, deberíamos de mirar ya los detalles para llegar a la subpartida nacional. Con gusto te doy la subpartida nacional, me vuelves a hacer la consulta al correo y voy a poder, con la paciencia del caso, poder apoyarte en esa respuesta. Muchas gracias por tu pregunta. No sé si alguno de los concurrentes a este webinar tendrá alguna consulta adicional sobre la regla 2 y 3. Aquí en pantalla yo les estoy dejando mi correo y les estoy dejando también mis redes sociales para poder estar en contacto. Así que muchísimas gracias por haber participado en el webinar de hoy. Los viernes a las 4 de la tarde nos vemos siempre en estos webinars de sectorista y liquidador aduanero. El próximo viernes, Dios mediante, nos reencontramos a las 4 de la tarde también para seguir tocando otros temas de técnica aduanera bastante interesantes. Por hoy ha sido todo. No dejen de visitar la página Facebook de CAMEX, la videoteca de CAMEX para ver las grabaciones de los diferentes webinars. Tienen en pantalla también el correo informativo de CAMEX y los teléfonos también. Muchísimas gracias. Que pasen un bonito fin de semana. Dios los bendiga grandemente y nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta luego.